¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es día 17 de enero, es lunes. De acuerdo con los matemáticos, es el día más triste del año. Le llaman el Blue Monday, porque aquí nos caen como piedras, pues todos los gastos que hicimos, los platos rotos de fin de año, de los gastos navideños, los regalos. Luego viene la cuesta de enero, el pago de predial, las tenencias, en fin, todo esto. Y según estudios psicológicos, este tercer lunes del mes de enero es el más triste, le digo, por diversos factores. Así que, pues tómenlo en cuenta, no se ponga triste, póngase alegre, porque para tristezas tenemos todo el año. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, el coordinador triste, que no es lo mismo que el triste coordinador. ¿Cómo le va, don Carlos? Buena tarde. Muy buena tarde, Pepe. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes. Buen inicio de semana, buen lunes. Ya me pusiste tristón, Pepe, porque me acordaste que ya también llegan en este tercer lunes de enero todos los estados de cuenta, bien dices, de los platos rotos del periodo vacacional. Pero bueno, yo los saludo a nombre de los entusiastas rudos de la información. Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega y Francisco Rosales. En la producción, Charlie Pérez, Juan Carlos Martínez, la asistencia general de Claudia Medina y, por supuesto, un agradecimiento a Uno TV siempre por las facilidades prestadas a la producción de esta emisión informativa cotidiana, Pepe, de Grupo Fórmula Noticias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por toda la información y los comentarios que le pido que nos acompañe. Vamos a comenzar justamente con lo que más le interesa en este momento, que se refiere a los contagios por la variante Omicron. Ya el gobierno federal está analizando los permisos para que usted, yo, cualquiera, si se da el caso de un contagio, pueda usted acudir primero a su médico, platicarlo con su médico y después ir a la farmacia y comprar las cápsulas que ya están autorizadas por la COFEPRIS. La de Merck, que se autorizó el 7 de enero, y la de Pfizer, que se autorizó el pasado 14 de enero. Cápsulas para las cuales ya, por supuesto, hay copias auténticas. No solamente piratas, sino copias auténticas. Tenga cuidado, recomienda COFEPRIS no confiarse y no adquirirlas, no comprarlas, porque son productos mentirosos. En fin, el presidente dice que aplicar a tiempo Molnupiravir de Laboratorios Merck y Paxlovid de Pfizer, ambos aprobados por COFEPRIS, puede ser de gran utilidad. Lo dijo esta mañana el presidente, luego de haber reaparecido en la escena de la conferencia mañanera de Palacio Nacional, luego de 6 días de haber estado confinado por el recontagio que tuvo del COVID hace unos cuantos días. Esto dijo el presidente. Ya se ordenó una compra de los medicamentos para el sector público. Mañana les pueden ya informar. Le voy a pedir que venga Alejandro Schwartz mañana de COFEPRIS, que les dé más información sobre los 2 tratamientos y la posibilidad de que se pueda vender en farmacias. Nosotros no queremos eso, eso se va a analizar, porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita. Bueno, pero en un momento dado, si lo autoriza la COFEPRIS, que es un hecho, se podrán adquirir estos medicamentos en las farmacias. Repito, la cápsula de Merck, la Molnupiravir, y la cápsula Paxlovid de Pfizer, pero por supuesto no vaya usted a comprarla sin antes haber consultado previamente a su médico, y la va a poder comprar cuando las traiga el gobierno mexicano, no antes, y cuando autorice que las farmacias puedan ponerlas al alcance de quien así lo solicite. Y siguen las pruebas, la demanda de pruebas de manera tumultuaria. Se han instalado para el caso, para, digamos, atender la excesiva demanda de pruebas, se han instalado 4 nuevos macroquioscos por parte de la autoridad sanitaria de la Ciudad de México. Se pasa de 13 macrocentros
de salud a 17 macrocentros de salud, le digo, única y exclusivamente para hacer las pruebas. Laura Cardoso, tú tienes esta información que se dio a conocer hoy en las oficinas del ayuntamiento. Así se llamaba el viejo edificio aquel. Así es, Pepe, es la Secretaría de Salud la que informa que los nuevos kioscos, es decir, estos 4 nuevos, están en las alcaldías Álvaro Obregón, uno es en la colonia Plateros, en Azcapotzalco, en el parque de la colonia Progar, en Coyoacán, en el parque de la Consolación, en Pedregal de Santa Úrsula y en Magdalena Contreras, en el kiosco del centro de San Nicolás Totolapan. Hoy esta dependencia dijo que se busca apoyar a la población, por lo que desde el martes pasado ya también se instalaron más kioscos. Los que están operando ya es en la alcaldía Benito Juárez, en la estación del Metro Etiopía, en Cuauhtémoc, que está en el Parque de las Artes Gráficas, y en Milpalta, en la plaza principal Tecomitl. En el caso de las demarcaciones Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco, los macroquioscos están ubicados en las explanadas de las respectivas alcaldías. Y en el caso de Tláhuac ya hay 2, uno al costado de la explanada del centro de Tláhuac y el otro en la unidad territorial de la población Miguel Hidalgo. En Tlalpan, en el Parque Juana de Asbaje, y también desde el jueves pasado ya quedó instalado uno en Coajimalpa, a un costado de la explanada de esta alcaldía, y en Miguel Hidalgo, en el Parque Salesiano, esto en la colonia Anáhuac. Así que son 17 ya los macroquioscos, Pepe, los que están operando para aplicar las pruebas a quien así lo necesite. Y también recordarles que a partir de mañana inicia la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID en el grupo de adultos de 50 a 59 años. Pepe, es importante que chequen la página mivacuna.salud.gov.mx. Ahí está la lista, el calendario de cómo van a ir aplicándose. En tanto, mañana empiezan con la letra A, es para todas las alcaldías, 10 sedes de vacunación, y los requisitos, pues ya lo saben, haber completado el esquema de vacunación hace más de 6 meses y llevar impreso ese expediente para que se pueda, que lo van a descargar ahí también en Mi Vacuna y se les aplique esta dosis de refuerzo tan necesaria en estos momentos, Pepe. Tan necesaria, claro, en estos momentos. Más vale prevenir, como siempre decimos. Gracias, que estés muy bien, Laura. Un abrazo, Pepe, buenas tardes. Un saludo muy cordial, claro que sí, muy buenas tardes. Tómenlo en cuenta. Según los expertos, hay expertos en todo el mundo, pero según los expertos, más o menos hay una coincidencia. De aquí a 4 semanas seguirá habiendo peligro de contagio por esta variante que es altamente contagiosa. Me refiero a la variante Omicron, que tiene una dispersión vertiginosa, por usar una palabra para que lo comprendamos todo mejor. Hay que seguirse cuidando y muchísimo por este peligro, que aunque afecta vías superiores, no afecta a los pulmones, en fin, puede afectar de diferente forma a unos y a otros. Por lo tanto, cualquier molestia, consulte con su médico para cualquier remedio que pueda usted aprovechar, desde las embarraditas, las sobaditas con Big Vaporub y los tecitos que recomienda el secretario de Salud, hasta los paracetamoles y otro tipo de medicamentos que le recomienden, por supuesto, los médicos. Hágalo de esa forma, no juegue con su salud. La pandemia, le digo, sigue causando, la pandemia y la variante Omicron sigue causando problemas muy graves a nivel internacional. Continúa causando estragos sobre todo en materia de empleo, y una recuperación a los niveles anteriores a la crisis sanitaria podría tomar varios años. Esto lo está admitiendo la Organización de las Naciones Unidas. La pandemia de coronavirus continúa causando estragos en el empleo en todo el mundo. La Organización Internacional del Trabajo revisó el lunes a la baja sus previsiones de recuperación del mercado laboral en este año, especialmente a causa del impacto provocado por las variantes Delta y Omicron en la mayoría de los países.
La principal conclusión de nuestro informe es que la recuperación del mercado laboral tras la crisis del COVID-19 es incompleta, frágil y desigual. Así que estimamos que en 2022 el número de horas realmente trabajadas en la economía mundial sigue estando considerablemente por debajo del nivel anterior a la pandemia. Y eso representa efectivamente la pérdida de 52 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Así que ni siquiera hemos vuelto al punto de partida. Ante esto, el presidente de la República esta mañana en Palacio Nacional dijo que la economía mantiene el crecimiento a pesar de la nueva ola de COVID. Dijo que la caída del empleo en diciembre fue notoria. Subrayó que la causa son los despidos que acostumbran a hacer algunas empresas para evadir el pago de prestaciones como aguinaldo, que esto no es consecuencia directamente de los contagios por la variante Omicron. No van a haber muchas bajas, despidos, porque aún con esta nueva ola de contagios se está creciendo. No se ha detenido el crecimiento de la economía. Hay afectaciones en restaurantes, en ciertos sectores, pero también va a ser transitorio, no va a durar. Es lo que dice el presidente de la República. Pero sí, la Organización Internacional del Trabajo, ya lo escuché usted, está hablando de la pérdida de 52 millones de empleos. Me refiero a todo el mundo. También es noticia comentar con usted que ha dado inicio el Parlamento abierto para analizar todo lo que tiene que ver con la iniciativa de reforma a la ley eléctrica propuesta por el presidente de la República. Maru Rojas, tú estás muy pendiente de cómo inició, cómo arrancó este Parlamento abierto. Maru, ¿cómo te va? Buena tarde. Acudieron a la cita 10 de 32 gobernadores convocados, 9 aquí en San Lázaro, uno más, el de Durango, Rosa Saizuru, a distancia, convaleciente de COVID, y aunque todos pudieron también haberse conectado, no lo hicieron. Fueron 3 las peticiones que presentó a nombre de todos los gobernadores el presidente de la CONAGO, Omar Fayad: tener voz en el sistema de planeación democrática del sistema eléctrico mexicano, elevar a rango constitucional el derecho a la energía eléctrica y que les permitan en la CONAGO tener también sus foros. Inédito el ejercicio que en estos momentos inicia el formato de debate con especialistas a favor y en contra, que comenzarán a exponer, comenzaron a las 5 de la tarde, habrá 19 de esos debates de aquí y hasta el 15 de febrero, de lo cual estamos pendientes, Pepe. Van a ser un mes de debate abierto donde se van a escuchar todas las voces, según ha prometido el cuerpo legislativo, y todos los gobernadores habrán de expresarse sus puntos de vista, pero no solamente ellos, también los representantes del sector empresarial, del sector industrial. Es un parlamento abierto para darle curso a las impugnaciones, al debate, pues, sobre el tema de esta reforma a la ley eléctrica, una de las reformas fundamentales propuestas por el presidente de la República. Gracias, Maru. Estaremos atentos si hay alguna evolución. Pendientes, claro que sí, Maru Rojas, desde la Cámara de Diputados. El Instituto Nacional Electoral, hoy volvió a insistir el presidente, sí tiene con qué llevar a cabo el ejercicio de democracia directa de la consulta ciudadana para la revocación del mandato presidencial. Así lo reiteró el propio Andrés Manuel López Obrador. Ya pues todos sabemos que si se hace un esfuerzo de parte de los consejeros del INE, se puede llevar a cabo la consulta, que es muy importante, la consulta para la revocación del mandato, porque es un método democrático que debemos de ir estableciendo hasta que se convierta en un hábito para que se acote el poder presidencial, que nadie se sienta absoluto. Y ya está demostrado de que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta. Esto reclamó hoy el presidente de la República, una vez más reiterando lo que insistió la semana pasada. En su ausencia, el encargado de las conferencias mañaneras, que en este caso fue Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. El INE, entre tanto, el Instituto Nacional Electoral, asegura a través de su presidente consejero
de Lorenzo Córdoba, que ya está el 99.40% de las firmas requeridas para llevar a cabo constitucionalmente esta consulta de revocación de mandato. Se da por hecho, pues, la consulta. Hasta este fin de semana se ha concluido la verificación de 3 millones de firmas, de las cuales 608,000 son registros con alguna inconsistencia y más de 2.400.000 coinciden efectivamente con la lista nominal de electores. De estas más de 2.4 millones preliminarmente verificadas, representan alrededor del 90% de las 2.758.000 firmas que se requieren para cumplir con el requisito constitucional para que la revocación de mandato sea efectivamente convocada por el Consejo General del INE y que coincide con el 3%, como lo mandata la Constitución, de la lista nominal para que proceda la realización de este ejercicio. Es un hecho, se va a llevar a cabo el 10 de abril. Cuestión de horas o un par de días para que queden completadas las 2.785.000 firmas requeridas de acuerdo con la Constitución, que equivalen al 3% del listado electoral, del padrón electoral, quiero decir. Si me permite, hagamos una pausa. A conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se va a someter al Senado de la República la recomendación para nombrar nuevos embajadores. Se especula que Porfirio Muñoz Ledo, legendario político, esto lo maneja un medio de información, podría ser propuesto para representar a México ante la Embajada en La Habana, es decir, la Embajada de México en Cuba. Hablaremos también de lo que ha sucedido con la erupción de este volcán submarino en Tonga, que provocó un tsunami, de los mexicanos que andan por allá. En un momento, detalles de esta información, por supuesto. Se reflejaban las teorías del mundo. Sí había grupos que pensaban en una disciplina rígida de tipo militar. Gentes que habían contribuido o que ya traían incluso la formación. Es la voz de Luis Echeverría Álvarez. Él fue presidente de los mexicanos de 1970 a 1976. Hoy es el presidente más longevo en la historia de nuestro país, protagonista de un sexenio, donde pues los mecanismos de control del viejo régimen comenzaron a agrietarse. Ahí con Luis Echeverría el PRI comenzó a mostrar fisuras e independientemente de la cantidad de logros que haya tenido en su gobierno, como por ejemplo la carretera transísmica que unió a las Baja Californias, el haber incorporado Baja California Sur como territorio, como Estado de la República, el haber desarrollado Cancún, por ejemplo, el haber creado la Universidad Autónoma Metropolitana, el haber creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en fin, ¿qué le digo? Sí hubo obras importantes, hechos importantes. Sin embargo, Luis Echeverría está condenado a ser recordado por su actitud represora contra los movimientos insurgentes, cuyas consecuencias legales pues arrastra hasta el día de hoy a sus 100 años de edad. Laura Cardoso preparó esta semblanza. En la República Española. Luis Echeverría Álvarez cumple hoy 100 años. A él se le recuerda por su responsabilidad en la masacre del 2 de octubre de 1968, cuando era secretario de Gobernación, y en 1971 ya como presidente de la República. Es uno de los personajes más longevos acusados de genocidio. En 2006 quedó en arresto domiciliario por orden de un juez y acusado de genocidio, homicidio y la desaparición forzada del activista político Héctor Jaramillo. Fue el primer presidente y hasta ahora el único en ser arrestado. Los cargos por genocidio le fueron imputados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Y es que a Luis Echeverría Álvarez se le señala como responsable de la represión que culminó con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, así como de las acciones criminales de un grupo paramilitar llamado Los Halcones, que en junio de 1971 asesinó a decenas de estudiantes. Y aún así, 3 años después de su arresto domiciliario, en 2009, el expresidente Echeverría quedó libre de toda culpa sobre la matanza del 2 de octubre del 68
y un tribunal federal ordenó decretar la libertad absoluta luego de que no se encontraron elementos para juzgarlo por el delito de genocidio. La última aparición pública fue en abril del año pasado, cuando acudió a vacunarse al Estadio Olímpico de la ciudad universitaria. Luis Echeverría aún tiene algunos pendientes con la justicia, pues la familia del guerrillero Lucio Cabañas lo acusa de la desaparición y asesinato de 152 familiares. Su lema durante su gobierno, que fue de 1970 a 1976, fue arriba y adelante. Y fue justo en su mandato cuando se registraron los actos más violentos por parte de grupos guerrilleros, como robo a bancos y secuestros a empresarios, entre el que se recuerda el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada. La respuesta de Echeverría fue el uso del ejército para matar a los líderes guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, pero no fueron los únicos. En el exterior mostraba otra cara. Recibió a los exiliados de Chile que huían de su país luego de ver derrocado a Salvador Allende y el nacimiento de la dictadura de Augusto Pinochet. El mandato de Luis Echeverría también se caracterizó por el reparto agrario, pero también por las invasiones de tierra. También protagonizó enfrentamientos con empresarios, una devaluación del peso frente al dólar y un aumento de la inflación que en su último año de gobierno alcanzó el 27.2%. Su marca personal eran los largos discursos. Una vez terminada su administración, se convirtió en embajador de la UNESCO y luego de Australia y Nueva Zelanda. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Rafael Cardona, bien vale un cristalazo para dimensionar la figura de este longevo personaje. 100 años carga sobre sus hombros con todo este cúmulo de reclamos todavía que siguen existiendo. Ha superado a su propia historia. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? Pues Pepe, me da mucho gusto saludarte, me va muy bien, muchas gracias. Pues mira, ahora que tú hablas de los 100 años de Luis Echeverría, yo diría que evidentemente, como tú dijiste, su vida superó a su biografía. Y él no es un hombre que haya vivido ni 100 años de poder, ni siquiera 100 años de soledad. La soledad le vino en los últimos 50 años y yo creo que es un hombre que ha cargado sobre su espalda toda una cadena de críticas y de censura sobre su gobierno. Independientemente de que haya sido el único expresidente que sufrió la acción judicial y vivió dentro de su casa, encerrado como en un castillo inexpugnable, hasta en tanto no fueron determinadas las acciones penales que no se ejecutaron formalmente, pero que sí lo obligaron a vivir en un rincón, en una oscura esquina de la historia mexicana, después de haber sido un hombre poderosísimo y después de haber llevado la imagen de México por todo el mundo, una imagen de gran reivindicación internacional. Un hombre que, lo recordaba yo ahora cuando el gobierno de México presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bueno, pues la Asamblea General de Naciones Unidas, por una enorme mayoría de votos, aprobó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que como todas estas invocaciones románticas de la igualdad y la justicia internacional reciben el voto aprobatorio de ese gran órgano de burocracia mundial y después se olvidan, como se olvidará esta convocatoria que años después ha hecho el gobierno de México en favor de la fraternidad universal. Pero Echeverría, ¿qué fue lo que nos dio? ¿Qué fue lo que Echeverría hizo en México? Bueno, por una parte hizo cosas sumamente innovadoras, como por ejemplo haber desarrollado el turismo mexicano a partir de ciudades planeadas exclusivamente con esa finalidad, y así se construyó Cancún. Yo tuve la suerte de estar en la playa cuando Luis Echeverría con una vara estaba trazando, según él, dónde podía empezar la zona turística, dónde podía acabar.
Era como los ingleses cuando repartieron Palestina, o a la manera en que el Imperio Británico partió el Indostán para hacer el Pakistán. Bueno, pues así Echeverría dijo, aquí se va a hacer una gran ciudad turística, y se hizo. Y esa ciudad turística sostiene a la industria nacional hasta el día de hoy, en que casualmente se anuncia la expropiación de 2 millones de hectáreas para construir el Tren Maya. ¿Qué otra cosa nos dio Echeverría? Bueno, Echeverría instauró el lenguaje del populismo en la política mexicana. El populismo nacional y el populismo internacional. También construyó los andamios de la disculpa. Todo lo que ocurría en México era culpa de los emisarios del pasado. Todo cuanto pudiéramos imaginar venía de quienes no se resignaban a la transformación revolucionaria del México nacionalista y a la vez progresista. ¿Qué nos dejó en materia económica? Nos dejó un absoluto fracaso. Sus últimos meses sufrieron una devaluación que no se daba en México, pues ya tenía más de 25 años que la moneda permanecía estable en 12 pesos con 50 centavos de dólar. Y después de ahí vino una de sus peores decisiones, que fue entregarle el gobierno a José López Portillo, que era un hombre dedicado más al ejercicio del placer que al ejercicio del poder. Y así nos fue, Pepe. Tenemos la edad suficiente para recordar aquellos años de enormes índices inflacionarios de 2 y 3 dígitos. Tenemos la memoria para recordar las devaluaciones, el saqueo de los ahorros públicos, los mexdólares, que ya no le tocaron a Echeverría, pero él puso las bases. Y tenemos también una historia que no se debería repetir y que, sin embargo, yo la veo constantemente, que es la polarización de los mexicanos. La polarización de Echeverría produjo, por un lado, la guerra sucia, que no era más que una guerra santa, era una cruzada en contra de los grupos guerrilleros, y el resultado fue que los grupos guerrilleros se volvieron en algunas ocasiones narcotraficantes. Ya no se les perseguía por motivos ideológicos, sino por motivos de delincuencia organizada. Y bueno, el choque contra los empresarios produjo el asesinato del gran gurú de la iniciativa privada mexicana, el constructor de todo el Grupo Monterrey, el económicamente poderoso Grupo Monterrey, que sin embargo quebró al poco tiempo, y el gobierno tuvo que entrar en su rescate, como siempre ocurría en aquellos otros tiempos. ¿Qué nos deja el populismo de Echeverría? Pues no nos deja nada, Pepe. Nos deja el amargo sabor de un país experto en desaprovechar las oportunidades, experto en perder el tiempo, y una sociedad y un pueblo proclives a vivir hipnotizados por los interminables discursos de un demagogo que hablaba y hablaba y hablaba y seguía hablando. Hoy hace mucho tiempo que no habla, y eso es algo que todos le tenemos que agradecer. Luis Echeverría, dentro de algunos años, no sé cuántos, morirá en silencio. Gracias, Rafael. Gracias por esta ocasión. Gracias a ti, Pepe. Gracias, mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Igualmente, Rafael, cuídate mucho. Rafael Gracias. Cardona está positivo a COVID, pero está recluido, está confinado en su casa. Deseamos su pronto e inmediato restablecimiento si en nuestras manos estuviera, desde luego. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Esta mañana, Cuauhtémoc Blanco, el gobernador del estado de Morelos, se presentó ante la Fiscalía General de la República. Fue llamado para que diera su opinión, sus comentarios a los señalamientos según los cuales el gobernador de Morelos estaría vinculado con el tema de grupos criminales en su entidad. Bueno, pues el gobernador denunció
ante la Fiscalía que hay amenazas en su contra por parte del crimen organizado. Y fue más allá. Dijo que acusa a su antecesor, el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, y al exsecretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, de haber mantenido nexos con grupos delictivos. Israel Aldave tiene la crónica. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó una denuncia en contra de quien resulte responsable por la campaña falsa que dice se ha montado en su contra para tratar de vincularlo con el crimen organizado. Responsabilizó de la aparición de narcomantas y de fotografías en las que aparece con criminales a los narcopolíticos de la entidad, a quienes afirma les está pisando los callos. Contra quien resulte responsable. Y no voy a parar, que les quede claro. Y se los digo de una vez, y no les tengo miedo, Aquí estoy firme y dando la cara. Eso me ha llevado el carácter que he tenido durante mucho tiempo en el fútbol. Y los mismos pantalones los tengo en la política. Así es que no se equivoquen estos narcopolíticos y toda esta delincuencia organizada. Que todo esto lo hacemos en coordinación con la mesa de seguridad. Entonces vamos a seguir luchando y vamos a darle paz a toda esa gente de Morelos que tanto ha sufrido. A las afueras de la Fiscalía para la Atención de Delincuencia Organizada, aunque se negó a dar nombres de quienes están detrás de esta estrategia para desprestigiarlo, dijo que tiene evidencia de que el exmandatario de la entidad, Graco Ramírez, y el que fuera secretario de Seguridad, Alberto Capella, pactaron con el narcotráfico. Pues hay, como te menciono, hay grabaciones. Hay grabaciones donde el Carrete menciona que pactó con Capella y pactó con Graco. Entonces por eso está todo este movimiento de todos estos con todos los narcos, se hizo un revoltijo, porque ellos pactaron. El mandatario estatal afirmó que a pesar de que tanto él como su familia han sido amenazados, continuará luchando para regresar la paz y la tranquilidad a ese estado del centro de nuestro país. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. Sí, Israel Aldave también nos informa que ha solicitado Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos, a la Fiscalía General de la República que investigue a su antecesor Graco Ramírez y que investigue a quien fue secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Morelos, Alberto Capella. Está en la línea telefónica precisamente el licenciado Alberto Capella, el exsecretario de Seguridad Pública. Hoy él fue secretario de Seguridad Pública en Morelos, también en Tijuana y en Quintana Roo. Alberto, un saludo muy cordial, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo, un abrazo. Igualmente, buenas tardes, Alberto. Pues, ¿qué respondes a las acusaciones, señalamientos que está planteando Cuauhtémoc Blanco respecto a la posibilidad de que ustedes hayan pactado con el líder del cártel criminal de los Rojos, con Santiago Hernández Massari, alias El Carrete, y que tú y el exgobernador Graco Ramírez estén conectados con los grupos criminales? ¿Qué te parece? Pues mira, he escuchado por mucho tiempo decir una sarta de sandeces a quien hoy gobierna el estado de Morelos, pero pocas como esta estupidez que tiene 3 años mencionándola, no es la primera vez. Afortunadamente hoy lo hace en Ciudad de México porque ya nos permite tomar acciones legales que se salen del área de jurisdicción de Morelos, y considero que simplemente está tratando de cambiar una narrativa ante la ausencia de una explicación lógica de esas fotografías que han circulado en las últimas semanas, en donde no ha habido ni de parte de él ni de su equipo una explicación veraz de su presunta relación o reunión en una iglesia con estos sujetos delincuentes, uno de ellos ultimado casualmente, don Pepe, en la penitenciaría de Atlacholoaya. Y pues yo puedo generar una serie de especulaciones con mucho más sustento que las tonterías que dice este personaje. Si hay alguien, me queda un Pepe, que combatió de manera determinante y eficaz, y hay situaciones tangibles que ahorita le voy a narrar rapidito, en contra de Santiago Massari, fue su servidor, desde el 2014, en donde había logrado a partir del 2011 un poderío impresionante en 10 de los 33 municipios, particularmente la zona sur del estado, con el epicentro en Amacuzac, municipio que dirigió su tío, Alfonso Miranda Gallegos, detenido durante el periodo nuestro,
por las carpetas de investigación que iniciamos por su situación y su relación importante con el crimen organizado. Fue diputado local. Yo me enfrenté, don Pepe, públicamente a Alfonso Miranda, tío del Carrete, en una comparecencia del Congreso, y en su cara le dije que no tenía calidad ni moral ni ética para irme a criticar situaciones relacionadas con la seguridad, cuando él era el principal promotor y el principal respaldo político del capo más importante del Estado. Entonces, no nos puede decir una estupidez de esa naturaleza, pero habla del nivel de ignorancia y de la ausencia de asesores que le den información real a este personaje que toma decisiones, me refiero a Cuauhtémoc Blanco, en una burbuja de puras emociones, y que ahora evidentemente busca cambiar una narrativa porque pues no hay explicaciones lógicas en relación a esta reunión que presuntamente tuvo en el 2019 con 3 de los más afamados líderes criminales del Estado. Cuando ya era gobernador. Ya era gobernador, o sea, digo, y no he explicado el por qué. Entonces nosotros, desde que surgió eso, yo me mantuve evidentemente al margen porque pues no era un tema, pero yo hice muchas análisis, además de que me tocó dirigir en su momento y participar de forma activa y poner orden en la cárcel de Atlacholoaya. Yo no puedo dar crédito a que este sujeto que se toma una fotografía, que huye después de un presunto o de un atentado en Cuautla donde matan a 6 personas, huye a Puebla, es detenido por autoridades federales en Puebla, lo mandan a Atlacholoaya con las carpetas de investigación que nosotros iniciamos en nuestro periodo, y lo terminan matando. Entonces, ¿qué dijo el RAI? O de qué forma amenazó de querer a lo mejor publicar esas fotos, y lo terminan asesinando a un capo de este nivel, cuando en esa cárcel que conozco perfectamente, don Pepe, hay áreas especiales para ese tipo de capos para que no sucedan ese tipo de situaciones. Entonces, hay muchas cosas inexplicables que evidentemente conforme va avanzando el tiempo empiezan a enrarecer más el ambiente, y yo reto públicamente a Cuauhtémoc Blanco a que presente esas supuestas pruebas, esos audios, en donde exista la voz del exgobernador o la de su servidor o de alguien cercano a nosotros relacionándose con ese capo que fue la cosa más perversa que nos tocó combatir a nosotros en el estado de Morelos. Nosotros le detuvimos al tío Alfonso Miranda en mayo del 2018. Jorge Miranda Barca, su primo, alcalde de Amacuzac, personalmente Alberto Capella lo detuvo el 27 de mayo del 2018. A su hijo, Alexis Osvaldo Mazarí, el 27 de agosto también del 2018. A 2 de los principales lugartenientes, el Maseca, Marco Antonio Ávila, en enero del 2017, y a Diana Lucía Apodaca Larranda, el 8 de enero del 2016, y otro lugarteniente que detuvimos en Rosarito, gracias con el apoyo de las autoridades del municipio de Rosarito, Baja California, que era uno de los principales promotores del tema del secuestro a favor del Carrete. Esos son hechos, mi querido don Pepe, no buenas razones, son hechos, son situaciones tangibles. Entonces, si había un pacto, ¿de qué se trataba? ¿De que él nos iba a poner a toda su familia para que la detuviéramos y la procesáramos y la metiéramos de por vida a la cárcel? Entonces, son estupidez tras estupidez de este sujeto que tiene hundido al estado de Morelos en la peor crisis en todos los niveles, económica, en materia de violencia, en materia de salud, en materia de apoyo social. O sea, para ti, Alberto Capella, ¿Cuauhtémoc Blanco es un estúpido? Yo considero que si esa frase identifica la falta de raciocinio, entendimiento de lo que debe de hacer una persona, un profesional, en una responsabilidad tan importante, definitivamente sí. Y creo que es sumamente doloroso que después de tanto esfuerzo, de tantas vidas perdidas, don Pepe, que realizamos en el gobierno de Graco Ramírez, venga un sujeto con esta fama, que pues no le podemos quitar, ¿verdad?, por su situación deportiva, asuma el control y echa a perder en pocos meses lo que costó sangre, sudor y lágrimas, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, el poder recuperar, por lo menos en situaciones aceptables, el estado de Morelos. No hay más que decir, más que revisar la incidencia delictiva. No hay más que decir, más que el hecho de cuando me tocó a mí recibir el 6 de enero del 2014 la responsabilidad en la Secretaría de Seguridad Pública, lo que recibí versus lo que entregué. Y afortunadamente esas son como las huellas digitales de los que somos servidores públicos. Lo mismo pasó en Tijuana, lo mismo pasó en Morelos y pasó en Quintana Roo. Entonces, ¿cuál pacto? Y ahora resulta que crece la incidencia delictiva porque él dice que no pacta, que no sea ridículo. Crece la incidencia delictiva porque este señor no sabe hacer las cosas, no sabe gobernar, no tiene ni la más mínima idea de lo que es el tema de seguridad pública. Y luego se rodea de gente que tampoco. Entonces, pues eso es un festín delincuencial. Recibo, don Pepe, de veras, palabra,
casi una llamada diaria de algún amigo de Morelos diciéndome no puede ser posible lo que está pasando. O sea, de veras pues, no sabíamos lo que teníamos cuando estaban ustedes. Y bueno, pues ahora bien... Sí. Dos preguntas para terminar, Alberto. Una pregunta para terminar. ¿Vas a proceder contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco? Definitivamente, y lo vamos a ver, me quedo Pepe, en no sé cuánto tiempo dure, probablemente 2 o 3 años, y van a ver el resultado, se los garantizo. Definitivamente, yo creo que ya estuvo, ¿no? Aguanté las otras porque pues era parte de la grilla barata a la que ha estado acostumbrado él. Y otro detalle importante, permítase que se me olvide, Alfonso Miranda Gallegos, el tío del Carrete, fue uno de los promotores en la campaña alcalde de Cuauhtémoc Blanco, tenía relación personal con Cuauhtémoc Blanco, que Cuauhtémoc Blanco lo consideró para hacerlo parte de su gabinete. La relación más cercana de cualquiera de nosotros con el Carrete fue precisamente Cuauhtémoc Blanco. Okay, Alfonso Miranda Gallegos, ahí están las evidencias, hasta que tuvo que salir el Partido Socialdemócrata con su líder de apellido Yáñez a tratar de desmentir, porque la embestida y lo que hicimos nosotros cuando evidenciamos esa relación, pues obviamente los asustó. Pero con esa ligereza, y luego trabajan en campaña juntos cuando va a ser gobernador, aquel para alcalde de Amacuzac, que es detenido antes de las elecciones y termina siendo electo alcalde, es la cosa más absurda que he visto yo en mi vida, pero trabajó de la mano, eran los partidos que iban de la mano. Ahí él estaba, Alfonso Miranda Gallegos, el tío del Carrete, hizo campaña en favor de Cuauhtémoc Blanco, en todos los municipios del sur del estado. Entonces, ¿qué más prueba? Evidentemente que esta situación. Entonces, pues es sumamente lamentable, don Pepe. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias por permitirnos esta entrevista. Valía la pena escuchar tu punto de vista luego de lo que dijo el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Tiene que renunciar. Cuauhtémoc Blanco tiene que renunciar. Y lo reto. O presenta las evidencias que tiene 3 años diciendo, o que renuncie. No puede andar escupiendo ese tipo de perversidades en el momento que se le antoje. Ya basta. Es un gobernante y tiene obligaciones. Y la primera de ellas es respetar los derechos humanos de las personas. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Gracias. Informaré a usted que el sábado, seguramente ya está enterado y si no, para eso estamos aquí, hizo erupción un volcán submarino en Tonga. Ubique Tonga entre Nueva Zelanda y Australia, más o menos, a unos 9,000 kilómetros de las costas del Pacífico mexicano. Bueno, hubo esta erupción y la erupción del volcán submarino provocó un verdadero tsunami. Hubo varias personas afectadas, lesionadas, pérdida de bienes. Y entre todo lo que sucedió, hubo 2 mexicanos que sufrieron este fenómeno natural. El Servicio Geológico de Tonga difundió imágenes de la erupción de un volcán submarino que prácticamente aisló al país insular del resto del mundo. Mientras tanto, los países vecinos y las agencias internacionales siguen evaluando la magnitud de los daños en este territorio en el que viven 100.000 personas. Nueva Zelanda y Australia enviaron el lunes aviones de reconocimiento para evaluar los daños y pusieron a disposición aeronaves de transporte militar para lanzar suministros o aterrizar si las pistas se consideran operativas. Se sabe que la explosión volcánica del sábado dañó gravemente la capital cubierta de ceniza y cortó un cable de comunicaciones submarino, cuyo restablecimiento podría llevar 2 semanas. La erupción de 2 días atrás provocó un tsunami en todo el Pacífico, que dejó 2 muertes en Perú por el oleaje. La Organización de las Naciones Unidas también anuncia que ya está lista la ayuda para enviar justamente a este país insular. Las agencias de la ONU están preparadas para llevar ayuda a los afectados por la erupción de un volcán en Tonga y por el posterior tsunami. Según la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria, se han producido importantes daños en las infraestructuras en torno a la isla principal de Tongatapu. UNICEF está preparado para transportar los bienes de emergencia que tienen almacenes de Fiji y Australia y que incluyen agua, artículos de saneamiento e higiene, contenedores y cubos, kits para analizar la calidad del agua, lonas o tiendas de campaña. Hasta el momento no hay víctimas mortales confirmadas, pero todavía están pendientes las evaluaciones, sobre todo en las islas exteriores. El servicio de teléfono se ha recuperado, pero sigue sin haber conexión a Internet, por lo que las comunicaciones son difíciles. Es lo que está ocurriendo, le digo, allá en Tonga. Carlos Urdiales, se habla de algunos mexicanos ahí en medio de esta circunstancia. Pues entre las decenas de miles incomunicados en Tonga, Pepe, sin poder precisar la información a falta de exactitud por la dificultad de acceso, por la distancia, la lejanía, pues efectivamente
Leslie Elisa Nava Flores y David Olaf Santillán González son 2 mexicanos atrapados literalmente allá en Tonga. Leslie Elisa Nava Flores logró, a través de un teléfono satelital que le facilitaron en la Embajada del Reino Unido en Tonga, hablar un par de minutos con su mamá, y le dijo que estaban bien, que estaban a buen resguardo, y pidió que por favor los ayudaran a evacuar la isla, que hablaran e hicieran lo pertinente, lo que tuvieran que hacer para poderlos ayudar a salir de Tonga. Te digo que esta llamada se dio el sábado, horas después de las imágenes y de la noticia de la erupción de este volcán submarino. Se trata pues de Leslie Elisa Nava Flores y de David Olaf Santillán González, mexicanos atrapados en Tonga. Están bien, pero están con la urgencia de poder abandonar un lugar que hoy presenta circunstancias muy difíciles para una evacuación, para hacer conexiones aérea, marítima, ya no se diga terrestre, es una ínsula y está pues a bastantes kilómetros de distancia, tanto de la costa de Nueva Zelanda como de Australia. Pepe. Muchas gracias, Carlos. Sí, hay atención de todo el mundo por lo que sucede con los 100,000 habitantes en aquella zona del Pacífico Sur. El ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo del Grupo Fórmula, seguramente nos tiene muy buenos datos sobre este fenómeno que no es cotidiano, desde luego. Alberto, un saludo muy cordial. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. El fuerte impulso de corrientes verticales más el campo de humedad y las zonas de inestabilidad estarán generando el desarrollo de nubes de tormenta con chubascos en zonas de Michoacán, el sur de Jalisco, así como en Guerrero, Oaxaca y el Valle de México. También probabilidad de lloviznas y chubascos en zonas de Baja California, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Veracruz. Seguirán los efectos de la fuerte tormenta invernal en el este de Estados Unidos, con nevadas y vientos intensos en las zonas de Nueva York, Nueva Inglaterra, Boston, así como en la costa este de Canadá. Por otro lado, la poderosa erupción del volcán de Tonga en la Polinesia el fin de semana produjo una masiva onda de choque en la atmósfera que viajó a más de 1.100 kilómetros por hora y se observó por las imágenes de satélite, y las estaciones meteorológicas midieron la oscilación de la presión. También se registró un elevado contenido de dióxido de azufre proveniente del volcán que se propagó a lo largo de todo el Pacífico. La alerta de tsunami con sobreelevación del nivel del mar se registró desde Alaska, así como Canadá, la costa oeste de Estados Unidos y México, América Central, en Perú, en Chile y también en Japón, China y Australia. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, Alberto Hernández Unzón. Sí, esto fue lo que provocó la erupción de este volcán. Y lo que estaba hablando Alberto Hernández Unzón de las heladas en la costa este de los Estados Unidos, Urdiales, tengo entendido, Carlos, que está provocando problemas con el tránsito aéreo. Fíjate, Pepe, son más de 80 millones de estadounidenses, más de 80 millones de personas bajo alertas climáticas allá en Estados Unidos. Se espera, según los servicios de prevención climatológica, 30 centímetros de nieve en una franja del territorio que va desde el norte del Valle de Ohio hasta la región sur de la región de los Grandes Lagos. Pues en estos momentos hay más de 80 millones de personas bajo alerta invernal y han sido cancelados cerca de 3.200 vuelos en esa poderosa tormenta invernal que llega cargada de nieve, lluvia, helada y hielo, que es precisamente algo que preocupa mucho por esa dificultad, ese peligro que puede haber en las carreteras. Hay más de 200.000 personas que se han quedado sin suministro eléctrico en esta tormenta invernal que afecta a cerca de 2.000 kilómetros desde Mississippi hasta Maine. Los gobernadores de Georgia y Carolina del Norte han decretado el estado de emergencia por la situación que allí se está viviendo, y en este último, en Carolina del Norte, se han recogido en algunas zonas hasta 25 centímetros de nieve. Hay que lamentar la muerte de 2 personas por un accidente en carretera. En Florida ha habido varios tornados que han provocado distintos destrozos, pero afortunadamente no hay que lamentar ningún fallecido. Bueno, Pepe, y nada más para cerrar, hasta el momento, en este últimos par de días, 3.200 vuelos cancelados en Estados Unidos con motivo de esta tormenta invernal severa que está azotando la Unión Americana, Pepe.
Gracias, Carlos, gracias. Y también damos cuenta de un sismo de magnitud 5.3 ocurrido en Afganistán. Lo grave no fue la intensidad del sismo, sino los daños. Hay 26 personas, cuando menos, fallecidas. Un sismo magnitud 5.3 ha generado al menos la muerte de 26 personas debido al mal estado en que se encuentran las viviendas en Afganistán. Las personas han fallecido cuando los tejados se han desplomado debido al movimiento telúrico. La magnitud primera registrada fue 5.6 y fue bajada su intensidad a 5.3, informó un funcionario local. Hay que tener en cuenta que cada vez se presentó la intensidad más fuerte del sismo, se destaca porque es una de las áreas más afectadas por la sequía y en este momento atraviesan una grave crisis humanitaria. Y también cierro este bloque informando a usted que hoy fue el día de Martin Luther King. Hubo marchas por los derechos ciudadanos estadounidenses al voto. Fueron cientos de personas, la mayoría jóvenes, que estuvieron en Washington, la capital estadounidense. Cientos de personas, muchas de ellas jóvenes, marcharon este lunes por Washington para exigir que se proteja el derecho al voto en Estados Unidos con motivo del Día de Martin Luther King. Los manifestantes y la familia de Luther King se unieron para protestar ante los intentos de los republicanos de restringir el voto en los estados en que gobiernan, que afectan sobre todo a las minorías, y con las elecciones legislativas de noviembre próximo a la vista. Yolanda, nieta de Luther King, junto a sus padres Martin y Andrea, lideraron la manifestación que cruzó el puente conmemorativo Frederick Douglass. La marcha, que desafió las bajas temperaturas este lunes debido a una tormenta invernal, pasó por áreas del sureste de la capital donde residen muchos afroamericanos. Los manifestantes gritaron lemas como "Derecho al voto ahora" y portaron pancartas con mensajes como "Mantén el sueño". La semana pasada, la senadora demócrata Sinema arrojó un jarro de agua fría a las intenciones de Biden de cambiar las reglas del Senado, donde los progresistas tienen una mayoría muy ajustada para sacar adelante 2 proyectos de ley para proteger el derecho al voto, al señalar que rechazaba el cambio pese a respaldar esas iniciativas legislativas. King, que el famoso discurso. Cada año, el tercer lunes de enero, se conmemora el Día de Martin Luther King en Estados Unidos. Es un día cercano al cumpleaños. Luther King nació hace 96 años, por supuesto, allá en la Unión Americana. Este discurso inolvidable que ha sido cuántas veces imitado y cuántas veces mencionado. I have a dream. Telefónica vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hace un momento comentamos con usted el número de contagios revelado por la Autoridad Sanitaria Nacional. Al día de hoy, en las últimas 24 horas, se suman 17,101 contagios. Nos dimos a la tarea de hacer, sumas, restas y divisiones. Fíjese usted, entre el lunes pasado, el lunes 10 y este lunes 17, se acumulan 260,027 contagios. Esto significa 32,503 contagios diarios, principalmente por la variante Omicron.
simplemente para que lo tenga en la cabeza muy pendiente. 32.503 contagios diarios es lo que nos da la suma de todo lo que ha publicado el sector salud. Ahora, si le hacemos caso a lo que nos dijo, y yo sí le hago caso, lo que nos dijo el actuario, maestro en ciencias matemáticas de la Universidad Arturo Erdely, que nos dijo la semana pasada en este espacio, multiplique 32,000 contagios diarios por 30, y estamos hablando de más de 600,000 contagios todos los días, cada día, en promedio. Esa es la realidad, de acuerdo con la estadística, de acuerdo con la autoridad sanitaria, son 32,000 contagios diarios. Hoy el presidente de la República dio a conocer varios nombramientos que serán propuestos al Senado de la República en lo que se refiere al Servicio Exterior Mexicano. Destaca la propuesta de Claudia Pavlovich, quien fue gobernadora del estado de Sonora, la propuesta como cónsul en Barcelona, España, y también la propuesta del historiador Pedro Agustín Salmerón para que ocupe la Embajada de México en Panamá. Óscar Zúñiga, estamos contigo, te escuchamos con estos nombramientos. Adelante. Gracias, Pepe. Efectivamente, anuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores que por designación del presidente de la República se han propuesto al Senado 15 designaciones para embajadores de México en el exterior, además de 6 personas con grado de ministro del Servicio Exterior Mexicano, quienes serán promovidos al nivel escalafonario de embajador y de cónsules, y se propone a la actual directora ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, como la directora general del Instituto Matías Romero, esto una vez que concluya su gestión al frente del organismo de las Naciones Unidas. Entre las designaciones que se están proponiendo al Senado se encuentra Amparo Anguiano, quien es actual directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la Cancillería, a la Embajada de México en Rumania; Carlos Miguel Aiza, exgobernador de Campeche, a la Embajada de México en la República Dominicana; Laura Esquivel, quien es escritora y exdiputada federal, a la Embajada de México en Brasil; Bruno Figueroa, actual embajador de la República de Corea, a la Embajada de México en Portugal; Leopoldo de Gibet, dirigente político, iría como embajador de México a la República Bolivariana de Venezuela; Marcos Moreno Báez, actual comisionado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Secretaría de Gobernación, iría al Consulado General de México en Nogales; Claudia Pavlovich Arellano, exgobernadora de Sonora, como bien dijiste, Pepe, iría al Consulado de México en Barcelona; Norma Pensado, actual embajadora de México en la Federación Rusa, a la Embajada de México en Dinamarca; Carlos Peñafiel, actual embajador de México en Dinamarca, en República Dominicana, iría a la Embajada de México en Corea; María Victoria Romero, actual coordinadora para el G20, NICTA y temas políticos con países europeos, a la Embajada de México en Azerbaiyán; Pedro Agustín Salmerón, quien es historiador, a la Embajada de México en Panamá; Alfonso Suárez del Real, actual jefe de gobierno de la Oficina de la Jefatura de la Ciudad de México, fungiría como titular de la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo; Eduardo Villegas Mejías, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, a la Embajada de nuestro país en la Federación de Rusia; y Guillermo Zamora, quien es escritor, iría a Nicaragua; y Carolina Zaragoza Flores, quien fungió recientemente como directora general de Servicios Consulares, a la Embajada de México en Irlanda. Además, se otorgará el ascenso en el rango de embajador a quienes, teniendo nivel de ministro en el escalafón, ocuparían la titularidad de diversos consulados y embajadas. Estaría entre ellas Alicia Kerber Palma en el Consulado General de Houston, Norma Angélica Sánchez en el Consulado de Alburquerque, Aníbal Gómez Toledo en la Embajada de Arabia Saudita, Guillermo Puente Ordorica en la Embajada de Irán, Enrique Escorza Zamudio en la Embajada de México en Ghana, y Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación de México, estaría en Palestina. Por otra parte, se dijo, Pepe, que en próximas fechas la Cancillería sacará una convocatoria a un concurso especial para 10 designaciones como titular en embajadas y consulados generales de México, para lo cual se abrirán 10 nuevas plazas. Pepe, el reporte. Algo al respecto a Porfirio Muñoz Ledo, se mencionó en un medio de prensa y en internet, se mencionó que podría ir como embajador de México ante el gobierno de Cuba.
Exactamente, sin embargo, pues hasta este momento la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha dado a conocer como tal. Sin embargo, bueno, pues si es de esta manera, en los próximos días el presidente y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard lo estarían dando a conocer, Pepe. Estaremos pendientes. Gracias, Óscar Zúñiga, por la información. Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, más bien muy buenas noches. Pues sí, hoy es el Blue Monday. Es día triste y por lo menos lo es para Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Por qué se lo digo? Pues porque Alito acaba de poner 2 comunicados en el hilo del Twitter, en su Twitter. Ya certificamos que sí es de él. Dice, los exgobernadores Claudia Pavlovich y Aiza González fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del partido. De aceptar la propuesta del gobierno de Morena, estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas, incluida la expulsión. En pocas palabras, Alejandro Moreno Cárdenas está amenazando a Claudia Pavlovich, es gobernadora de Sonora, y también a Aiza González. Los está amenazando con separarlos, con expulsarlos del Partido Revolucionario Institucional si aceptan la propuesta para ser nombrados representantes diplomáticos de México en el extranjero, Claudia Pavlovich en el consulado de Barcelona. También Alejandro Moreno, en otro tuit, dice que las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos. Que no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen y actuaremos en consecuencia. Y esa consecuencia podría ser justamente la expulsión de las filas del partido. De lo que no se ha hablado nada todavía, es el tema de Quirino Ordaz Coppel, quien fuera gobernador priista en el estado de Sinaloa y a quien el presidente de la República invitó como probable embajador, posible embajador de México ante el gobierno de España. Bueno, no ha habido respuesta del gobierno español, no se ha considerado, digamos, del beneplácito, como se llama en términos diplomáticos, no se ha mencionado absolutamente nada. Hace un par de días el rey de España recibió cartas de nuevos embajadores y no figuraba, por supuesto, la del mexicano. Claro, el mexicano tendría, el representante diplomático de México ante el gobierno de España tendrá primero que ser aprobado por el Senado de la República y entonces cuando se solicita nominalmente se solicita el beneplácito. Esto no ha ocurrido, hay un gran pendiente al respecto. ¿Qué pasó el fin de semana con el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, y su mujer, Mariana Rodríguez Cantú? Pues resulta que ambos decidieron adoptar un bebé durante 3 días. Haga de cuenta, viernes, sábado y regresarlo el domingo. ¿Sí? Un bebé demo, me decían. Lo tuvieron ahí y lo regresaron. Y Redim, la red de derechos de los niños, pide investigar a esta pareja porque están cosificando a este bebé de 5 meses de edad. Mariana Rodríguez, la influencer, dijo que ella y su esposo, el gobernador, adoptaron a Emilio. Lo pidieron al DIF Capullo. Tras pedir permiso de convivencia familiar, compartió en sus redes sociales una foto en la que mostró al bebé con unos tenis fosfo, el color naranja de Movimiento Ciudadano y vistiendo una playera de Tigres de la Autónoma de Nuevo León. ¿Qué te parece, Gregorio Martínez? Tú estás en Monterrey, Nuevo León. Adelante, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Como bien lo mencionas, pues ha causado polémica esta convivencia que han publicado en sus redes sociales Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García, y el propio gobernador con un bebé que vive en el Centro Capullos del DIF estatal. ¿Qué sucedió, Pepe? Bueno, o qué ha sucedido, vemos una pues intensa actividad, debo decir, por parte de la esposa del gobernador, por parte de Mariana Rodríguez, en este centro, en el Centro Capullos del DIF Nuevo León, lo cual yo creo que es una cosa positiva, ¿no? En donde incluso les han llevado cualquier cantidad de apoyos a los niños, se ha conseguido mucho apoyo ahora en la temporada decembrina,
y además pues la visibilidad que tiene este centro. Ahora, este hecho en lo particular, Pepe, pues claro que ha causado polémica. Hay reacciones en contra, por supuesto, por parte de abogados, por parte de psicólogos, por parte de exempleados del DIF estatal, por varios factores. Uno de ellos es, a ver, ese permiso de convivencia, pues cuando se llega a dar, que es de manera muy excepcional, tarda mucho tiempo en aprobarse. Y en este caso, pues fue expedito. ¿Por qué? Pues porque se trata de la esposa del gobernador, la señora Mariana Rodríguez, que encabeza la oficina llamada Amara Nuevo León. Entre sus funciones está el DIF. Y la otra parte de la historia, pues es la exposición. Una exposición mayúscula que tuvo este bebé, Emilio, que por cierto tiene una discapacidad en el sistema nervioso. Bueno, pues es un bebé que ahorita todavía no tiene conciencia al respecto, pero de cualquier manera, incluso ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos está promoviendo una queja de oficio. Y es precisamente para detectar o para corroborar cómo es que las autoridades del DIF pues concedieron, ¿no?, el permiso de convivencia, y cómo este bebé pues ha sido expuesto pues ampliamente a través de las redes sociales. Pues ya lo estamos hablando a nivel nacional, y es un tema que ha generado una gran pues un gran revuelo, una gran controversia. Viene otro tema aquí, Pepe, es el tema de la adopción. Hoy el gobernador incluso admitió que esta convivencia con el bebé, pues claro que les llovieron críticas, pero dice, por otra parte, debo decirles algo, esto nos ayuda a todos a reflexionar acerca de la importancia de agilizar los trámites de adopción. Ellos no propiamente, no han dicho que estén buscando adoptar un bebé. Lo cierto es de que hay una gran convivencia en estos momentos con este menor en lo particular y con algunos otros niños del Centro Capullos del DIF Nuevo León. Pero vaya caso, Pepe, que te ha generado durante los últimos días. Pues sí, vaya escándalo, porque no han faltado las críticas, los memes, las acusaciones de el uso político de un niño, cosificar a un niño como un objeto del deseo político, vestido de naranja y con los zapatos fosfo color naranja de Movimiento Ciudadano, utilizando este niñito para eso. Un bebé de 5 meses, por Dios, ¿en qué cabeza cabe? Está hablando de la calidad moral dudosa de esta gente, que no dudo de sus buenas intenciones, pero caray, no la pensaron 2 veces. Estos influencers. Sí, dime. Tiende a desvirtuarse, tiende a irse por otro lado y dices, oye, bueno, quiero hacer una buena acción, bueno, pues no lo publiques de esa manera, y mucho menos le pongas elementos que lo hagan ver como si fuera un instrumento político. Entonces aquí estamos atentos a ver qué procede con este exhorto que hacen al DIF estatal con respecto al derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de los menores de edad. O sea, derivado de toda esta difusión que tuvo esta convivencia que sostuvieron el gobernador y su esposa Mariana Rodríguez con este bebé llamado Emilio, que ya regresó, debo decirte también, Pepe, al Centro Capullos del DIF. Y el otro tema que se pone sobre la mesa, como te decía, o sea, el tema de la adopción, si esto ayuda de alguna manera a agilizar trámites y a realmente solucionar pues un tema de vida, ¿no?, para tantas parejas que están en búsqueda de tener un bebé en adopción, Pepe. Sí, no dudo la intención humana que hay detrás de esto, pero el manejo tan ruin que hicieron de este niño al exponerlo y exhibirlo de esta manera es lo criticable. Yo no dudo de las buenas intenciones, insisto, claro, y agilizar un trámite complejo también, pero, hombre, no agarras a un niñito de 5 meses, a un bebé, y lo exhibes como si fuera de un partido político, en fin, para quedar bien con tus votantes. Qué barbaridad. Exactamente. Gracias. Es lo que pasa cuando publicas todas tus actividades las 24 horas del día, Pepe. Pues sí, así es. Fosfo el asunto. Que te vaya muy bien, que estés muy bien, Gregorio, que te vaya bien. Gracias, Pepe, qué gusto saludarte y muy buenas tardes. El gusto es nuestro, por supuesto. Vamos a una pausa muy breve, regresamos con un poco más de información, claro. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Licenciado Alberto Capella, él fue secretario de Seguridad Pública en Morelos. Y yo reto públicamente a Cuauhtémoc Blanco a que presente esas supuestas pruebas, esos audios, en donde exista la voz del exgobernador o la de su servidor o de alguien cercano a nosotros relacionándose con ese capo que fue la cosa más perversa que nos tocó combatir a nosotros en el estado de Morelos. Nosotros le detuvimos al tío Alfonso Miranda en mayo del 2018. Jorge Miranda Barca, su primo, alcalde de Macusac, personalmente Alberto Capella lo detuvo el 27 de mayo del 2018. Sigue la batalla entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral
Motivo, el tema de la realización de la consulta de revocación de mandato. El doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, tendrá mucho que comentar y decir. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien. Pues sí, efectivamente ya nos dijo Lorenzo Córdoba, presidente del INE, que seguramente sí se va a hacer la consulta, que ya está muy cerca del número de firmas que exige la ley. Lo que todavía no queda claro es si van a tener los recursos suficientes para reproducir, tal como lo dice la ley, la consulta en los mismos términos que una elección presidencial. Está difícil, porque pues ellos, por más que les rascan por un lado y por otro del presupuesto que no está etiquetado, porque eso hay que insistir, la mayor parte del presupuesto del INE está etiquetado, no se puede usar para otras cosas. Pero bueno, le están rascando y ya les dijo el tribunal que se hiciera la consulta con los recursos que tuvieran, y les sugirió que le pidieran a Hacienda lo que faltaba. Ya les dijeron que no, entonces ellos lo van a hacer, y un poco se va a parecer, aunque no en los mismos términos, a la consulta del año pasado, donde también con recursos insuficientes pues pusieron las casillas que les alcanzaron, y eso es lo que yo creo que vamos a ver ahora. No sé cuántas casillas y cuántos documentos les va a alcanzar con lo que tienen, pero no será, o es muy difícil que alcancen el mismo nivel de una elección presidencial. Lo mismo en términos del conteo rápido, en fin, todo lo que se requiere para una elección muy bien organizada, muy bien hecha, con acceso a todos y que sea totalmente creíble, difícilmente se va a conseguir. Y me imagino que eso se va a aprovechar una vez más para golpear al INE. Pero el INE pues hizo el esfuerzo que pudo. Otra vez se insisten en que bajen sus sueldos, en que no tengan perros de guardia, que son 5, que no les den alimentos. Bueno, con eso se ahorrarían muy poquito de todas maneras, no alcanzaría. Aunque sean ese tipo de recortes, no alcanzaría casi para nada en la consulta. Entonces, la consulta se va a dar, pero se va a dar probablemente en términos distintos a los que exige la ley y insuficientes, es decir, no toda la gente tendrá acceso a las urnas, habrá por lo tanto un nivel de participación menor que el que podría haber, y eso, repito, se va a utilizar para seguir golpeando al INE, porque al final de cuentas, además de que esta consulta realmente es un acto de propaganda para López Obrador, más que de revocación, que nadie la estaba pidiendo. Ya sabemos el resultado, ya ha habido muchas encuestas que dicen que López Obrador va a ganar con mucha ventaja. Esto es un elemento para seguir golpeando al INE y eventualmente, a través de una reforma electoral, tratar de subordinarlo al Ejecutivo para tener control sobre el INE en el 2020. De eso se trata, Pepe. Ciertamente, creo que no hay vuelta de hoja, lo entiendo hasta yo, pues lo entendemos todos los que estamos siendo testigos de este zipizape, de este acorralamiento del gobierno federal en términos económicos al Instituto Nacional Electoral en este procedimiento que mucha gente piensa no es realmente necesario. Pero en fin, así las cosas. Hoy el INE le contestó al presidente respecto a lo que dijo por la mañana. Ni las elecciones en México ni sus organismos electorales son los más caros del mundo. El presidente había dicho que el INE es el más caro del mundo. Dice, no somos los más caros del mundo. Pero en fin, gracias, seguiremos observando. Contigo, por supuesto, al frente del timón. Muchas gracias, que estés bien. Hasta luego, Pepe. Hasta luego, gracias, José Antonio Crespo, analista político en este espacio. Una pausa muy breve, regresamos con más información.